Buenos días a todos. A pesar de, creo yo, alguna intervención hoy desafortunada, señora Carmona, señor Enrique de Luna, yo creo que hoy venimos a hablar de un buen día para este Parlamento autonómico, para la casa de todos los madrileños. Vamos a aprobar un reglamento que mejora el funcionamiento de la Cámara, vamos a dar un paso más en la calidad democrática de nuestras instituciones, lo cual, en este caso, del Poder Legislativo, y porque lo vamos a hacer por unanimidad y acuerdo de todos los grupos presentes. Por tanto, lo primero que tengo que dar es las gracias a los grupos de Vox, Más Madrid y PSOE, y, como no, a mi querido Paco Galeote por ayudarme y guiarme en la búsqueda del encuentro. También dar las gracias a la Secretaría General, a Antonio Lucio, porque a partir de su propuesta técnica en los grupos de trabajo, con la incorporación de las propuestas de todos los partidos, yo creo que se ha enriquecido bastante el texto. Señorías, este acuerdo, y se ha dicho hoy, que hoy presentamos, evidentemente no llega a todo lo lejos que podríamos haber llegado, pues hemos primado la unanimidad. Nos agotan todas las posibilidades de reforma y de mejora. Evidentemente, tiempo habrá para ello y habrá que hacer otra reforma más adelante. Pero quiero destacar algunos de los aspectos positivos, algunos ya se ha comentado aquí, que hoy presentamos. En primer lugar, la posibilidad de proyectos legislativos en lectura única, incorporando enmiendas, lo cual enriquece y agiliza el debate y, además, nos adecuamos a la doctrina del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, incorporamos nueva casuística que ya se estaba dando para el voto telemático, por ejemplo, en el caso de los senadores autonómicos, con obligaciones en ambas cámaras. Damos más proporcionalidad a las sanciones, incorporando los apercibimientos, pues hasta ahora solo había las conductas graves o muy graves. Y, por último, damos facilidades a las mesas, habilitando jornadas que antes eran inhábiles, con lo cual favorecemos el trabajo de toda la Cámara y de los diputados. Señorías, el actual reglamento fue aprobado en febrero del 19, la época de la llamada nueva política que yo creo que ha envejecido muy mal y cuyas medidas y normas, algunas hemos tenido que cambiar, pues había instituciones y organismos bloqueados y que no funcionaban. No sucedió así, todo hay que decirlo, con esta reforma del reglamento que sustituía al reglamento del 98 en un tiempo muy diferente. Yo creo que la reforma del 19 sí fue muy positiva. Señorías, la propia presidenta Díaz Ayuso, en la conferencia interparlamentaria en 2021, abogaba porque el Parlamento, con un espacio, utilizando el diálogo, sorteara los problemas y preservara la convivencia, que es lo que los ciudadanos esperan de nosotros, los legisladores. En el debate de febrero del 19 se ensalzó la consecución del acuerdo entre todos y la utilidad del diálogo como método de trabajo en los parlamentos. Los diferentes portavoces aquel día loaron el trabajo buscando un bien común de manera unánime. Pero también permítanme recordar lo que decía nuestro ponente, nuestro secretario general, Alfonso Serrano, aquel día, y que he rescatado del diario de sesiones. Y cito: ¿se imaginan lo que podíamos haber conseguido si ese espíritu lo hubiéramos llevado a otras cuestiones? Se apelaban estas palabras a la necesidad del acuerdo, sí, pero también a cierta desazón que produce que las minorías bloqueen gobiernos. Y este es un tema en el que me quiero detener un poco, el juego de minorías y mayorías. Si bien todos estamos de acuerdo en que la democracia necesita que las minorías sean escuchadas, nunca silenciadas, no es una gracia ni una concesión divina, sino más bien es lo que da legitimidad a un sistema parlamentario, mejorando la calidad democrática, también estarán de acuerdo conmigo que la manifestación suprema de la voluntad de los ciudadanos se produce en las urnas. Y cuando es el caso, como en las pasadas elecciones, que los ciudadanos dan la victoria a un partido y por la mayoría absoluta, como tuvimos, el Gobierno legítimamente elegido está obligado a gobernar y el Parlamento está obligado a legislar en base a la voluntad de esa mayoría. Es su obligación y su responsabilidad. Por tanto, sí al acuerdo y a los consensos, pero de la misma manera sí a gobernar ejerciendo lo que los ciudadanos quieren de manera tan clara, de acuerdo a las reglas democráticas. Y, por cierto, lo mismo valdría en el caso de las Cortes Generales, cuando el presidente de Gobierno no acuda al Senado o cuando la Cámara Baja, el Congreso, está vetando iniciativas legislativas aprobadas en la Cámara Alta. Esto, sin duda, quiere decir que está habiendo un déficit en el funcionamiento de nuestra democracia. Otro tema que a mí me preocupa es el respeto en esta Cámara en los debates y en el funcionamiento diario. Evidentemente, este Parlamento es combativo y aquí todos damos las batallas que deseamos dar. Pero llevamos una deriva en los últimos tiempos, yo creo que quizás desde 2019,
al menos en que parte de la oposición ha sustituido debates propositivos por la crítica personal, buscando el intento de destrucción de las personas, como pasa en el caso de nuestra presidenta. Debo recordar que recientemente, en mi opinión, se ha alcanzado el máximo grado de indignidad e ignominia en esta Cámara, acusando a un Gobierno, consejeros y presidenta de dejar morir a personas. Y de la misma manera, si bien en un Parlamento el desacuerdo es legítimo, el respeto debe ser obligatorio, como marcan las normas de educación, civismo y la propia cortesía parlamentaria. Sin respeto, condición indispensable hacia la palabra ajena, el debate parlamentario pierde toda su legitimidad y sin debate siempre pierde la democracia. Pero en cualquier caso, la inmunidad parlamentaria nunca debe significar impunidad. Y concluyo ya. Confío en que el nuevo reglamento va a mejorar aspectos técnicos en el reglamento de esta Cámara, pero también confío, al menos deseo, que mejore el tono ético y el tono político de los debates. De esta manera, elevaremos el tono institucional, fortaleciendo el prestigio de nuestras instituciones. Haremos de esta Cámara un referente del debate y aseguraremos que aquí, desde el pluralismo, a pesar de otros muros, se configura el acuerdo y el bien común. Sí al debate, sí al consenso y sí también a gobernar. Y, cómo no, sí al respeto, al civismo y a la ética en el debate político. Gracias.